video. En este video hablaremos sobre las aplicaciones de la derivada con base a la física. Este video es presentado por Montserrat Hassan González y María del Carmen Cerón Martínez, una servidora. Somos del área de QFB, sección 303. Bueno, continuando con el tema de las aplicaciones a las derivadas, entraremos un poco más en lo que son como tal y las derivadas. Bueno, sabemos que las derivadas nos sirven para aportar información directa, correcta y científica para llegar a un resultado. Posteriormente, este resultado se va a interpretar y después ofreceremos información acerca de lo que se quiera dar a conocer. Las aplicaciones de las derivadas las podemos utilizar en cosas tan habituales como el vuelo de un avión, la construcción de un edificio, la distancia que recorre un auto a cierta velocidad y a cierto tiempo, y el crecimiento bacteriano. Bueno, con la realización de este trabajo se busca demostrar algunas de las aplicaciones de las derivadas en un área en específico, buscando el planteamiento de un problema, la resolución de la metodología de dicho problema para llegar a un resultado y que este resultado se pueda interpretar. Bueno, el propósito de este trabajo es que comprendamos que las derivadas las podemos aplicar en cualquier ámbito, ya sea educativo y laboral. Y se demostrará que algunas de estas aplicaciones las podemos utilizar en un área en específico, como puede ser la física, que es en la que nosotros nos estamos basando, la química y la microbiología. Sabemos que la derivada es una función y esta función es el límite del incremento de dicha función y de su variable independiente cuando ambas tienden a cero. Bueno, continuando con nuestro tema, ahora miren lo que son los problemas. Y el primer problema dice que el rendimiento de una determinada plantación de árboles viene dado por la siguiente función, que es f de x es igual a x cuadrada menos 8 entre x a la cuarta potencia. Bueno, lo que en este problema nos pide es determinar la x, que es la distancia en metros entre dos distintos árboles, y lo que queremos saber es a qué distancia se deben plantar unos árboles de otros para conseguir una mayor producción. Bueno, para llegar a la resolución de este problema tenemos que nuestra función está dada con un intervalo de 0 a infinito. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es derivar nuestra función y, como podemos observar, es una división. Entonces, nuestra fórmula en las derivadas para una división es u entre b, y esta es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo esto entre b cuadrado. Y bueno, nuestra derivada de u es 2x y nuestra derivada de b es 4x al cubo. Resultados porque nuestro exponente, como dice la fórmula, va a pasar como coeficiente y al exponente se le resta siempre 1. Esto pasa en ambos casos, pero aquí arriba sabemos que el 8 es una constante y las constantes son 0 y pues no se escribe. Entonces por eso nuestra derivada de u es 2x y nuestra derivada de b es 4x al cubo. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer es pues nuestra derivada de u entre b, y esto es nuestro resultado que nos da que f de x es igual a x cuarta por 2x menos x cuadrada menos 8 por 4x al cubo entre x a la octava. Posteriormente lo que vamos a hacer es simplificar, y al simplificar nos da un resultado de esto para al final llegar a que nuestra función está por 32 menos 2x cuadrada entre x a la quinta. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar los puntos críticos de f, y todo esto nos lleva a un resultado que x es igual a más menos 4. Pero en este tema de máximos y mínimos no se cuenta los resultados negativos, aparte de que es distancia y no hay distancias negativas. Por lo tanto, nos va a dar un resultado de la distancia que debe de haber entre los dos árboles para que el crecimiento sea óptimo. Tienen que ser a 4 metros. Bueno, ahora continuando con nuestro siguiente problema, en el cual veremos igual la aplicación de la derivada en el área de la física. Ahora, con la ayuda de esta derivada vamos a calcular la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro segundo problema?
Nuestro segundo problema nos dice que un niño sostiene el manojo de hilo de una cometa que se encuentra a 1.50 metros del suelo. La cometa se desplaza horizontalmente a una altura de 81.5 metros. Entonces, nuestro problema nos pide calcular la velocidad que debe de soltar el niño, o sea, a qué velocidad el niño debe soltar la cometa cuando ésta se encuentre a 100 metros de él y cuando tenga la cometa una velocidad de 20 metros sobre minuto. Lo primero que debemos hacer es visualizar nuestro ejercicio. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos al niño sosteniendo la cometa. Ya después que visualizamos nuestro problema, proseguimos a ejemplificarlo a través de un diagrama. El diagrama que hicimos fue el siguiente. Se preguntarán por qué de esta manera. Lo hicimos de esta manera porque vamos a hacer el uso de tanto de la aplicación de la derivada, pero también vamos a incluir el teorema de Pitágoras, el cual vamos a ir explicando conforme avance el problema. Entonces, como se puede ver aquí, tenemos que de aquí a acá es donde está parado el niño, el lado AO. El niño está acá, por lo que sabemos que es 1.50 metros. Ya tenemos que la cometa, vamos a hallar la velocidad cuando la cometa se encuentre a 100 metros, es decir, aquí el niño está sosteniendo la cometa, es decir, el lado AC va a valer 100 metros. Entonces tenemos estos dos lados del triángulo. Este lado igual ya lo tenemos, ya sabemos cuánto va a valer. ¿Por qué? Porque de aquí a acá es la altura que tiene la cometa. Entonces, si nosotros le quitamos los 1.50, nos van a quedar 80 metros, que es este lado. Por lo consiguiente, a nosotros nos queda hallar solamente este lado, que es lo primero que se va a hacer para poder hallar la velocidad. Bueno, sabemos que conforme la cometa vaya avanzando, su distancia va a ir cambiando. La distancia la vamos a tener representada como la variable x, es decir, la distancia x va a ir variando conforme va pasando el tiempo. Entonces sabemos que nuestra velocidad, que va a estar representada por la letra b, se va a encontrar dada por la siguiente derivada, que es dx sobre dt. La dx van a ser la distancia recorrida y dt es el tiempo, por lo que les había comentado. Bueno, como a nosotros nos piden hallar la velocidad, pero no la velocidad en general, sino la velocidad cuando la cometa se nos encuentre a 100 metros, se prosigue a realizarla de la siguiente manera. Tenemos a nuestra derivada, que es dx sobre dt, pero esta va a estar dada en 100 metros, por eso la expresamos de la siguiente manera, es decir, dx sobre dt por 100. Entonces, ya como les había mencionado, vamos a hacer el uso del teorema de Pitágoras para hallar como primer punto lo que es la distancia que va a haber cuando la cometa se va a encontrar a 100 metros. Entonces, nosotros sabemos que cuando aplicamos el teorema de Pitágoras tenemos dos catetos y una hipotenusa. Por eso en el diagrama lo dibujamos de esa manera. Lo que era el lado más largo se le conoce como la hipotenusa, a lo cual nosotros deducimos que el lado AC eran los 100 metros porque es el lado más largo. Posteriormente teníamos una altura de una cometa que eran los 81.5 metros. Entonces, como ya había mencionado, si a esos 81.5 metros le restamos la altura del niño a la que está sosteniendo el manojo del hilo, nos van a quedar 80 metros, que va a ser el lado del cateto A. Entonces, nosotros ya tenemos el cateto A y nuestra hipotenusa. Entonces, ¿qué prosigue? A nosotros nos queda hallar el cateto B, que va a representar la distancia cuando la cometa se va a encontrar a 100 metros. Entonces, ya que sabemos que vamos a hallar el cateto B, tenemos esta fórmula que nos indica el teorema de Pitágoras, que dice b cuadrada es igual a c cuadrado menos a cuadrada, es decir, el cateto B va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Entonces, como nosotros solo queremos hallar el lado B, lo que se hace para eliminar ese cuadrado es que va a pasar del otro lado, pero siendo raíz, de modo que quede de la siguiente manera. B va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrada. Y si nosotros quisiéramos ejemplificarlo usando las variables que conocemos, nos quedaría de la siguiente manera. X al cuadrada es igual a h al cuadrada más y al cuadrada. La x al cuadrada va a representar la distancia a los 100 metros,
La h al cuadrado va a representar la distancia, más bien la altura de la cometa, y la y al cuadrado es la que representa la distancia que va a haber del niño a cuando la cometa se encuentra a 100 metros. Bueno, entonces ahora lo que nos queda a nosotros es empezar a derivar. ¿Cómo vamos a derivar? Vamos a empezar a derivar respecto a t. Entonces a nosotros nos queda de la siguiente manera: 2x por dx sobre dt va a ser igual a 2y por dy sobre dt. Se preguntarán ¿de dónde salió el 2x y 2y? Esto salió de la derivada de x al cuadrado y de y al cuadrado, porque estas dos van a ser funciones. Hay que tomar en cuenta que tanto x como y son funciones y la t y la h van a ser constantes, es decir, las constantes no las vamos a tocar, no se derivan, solo nuestras funciones x y y, por eso las derivamos. Entonces, como la x teníamos x al cuadrada, lo que pasa es que ese 2 que estaba como exponente va a pasar a ser un coeficiente, es decir, el 2 va a multiplicar a un 1 imaginario que estaba antes de la x, de modo que quede 2x. Y este 2 que estaba como exponente se le resta 1, de modo que quede 1, entonces ese 1 no se pone. Queda así nuestra ecuación. Entonces, ya para proseguir a hallar primero la distancia que hay del niño cuando la cometa está a 100 metros, se realiza de la siguiente manera. Tenemos que nuestra derivada va a quedar de la siguiente manera. Esta 2x que tenemos aquí va a pasar dividiendo del otro lado al 2y, de modo que quede 2y sobre 2x. Entonces sabemos que 2 entre 2 da 1. Entonces nuestra función queda de la siguiente manera: dx sobre dt va a ser igual a y sobre x por dy sobre dt. Entonces esta es la que vamos a aplicar para hallar la distancia que va a ser del niño a la cometa cuando ésta se va a encontrar a 100 metros. Entonces, ya conociendo esto, ya proseguimos a aplicar primero el teorema de Pitágoras para hallar dicha distancia. Ya conocemos que la x van a ser los 100 metros porque está en nuestro cateto, en el teorema de Pitágoras era la hipotenusa, que era la más larga, que era el lado AC planteada en nuestro diagrama. Entonces tenemos que x va a valer 100 metros. La h va a estar representada por la altura. Entonces a nosotros nos interesa nada más la altura del lado, sin contar la altura que hay del suelo al niño sosteniendo el manojo. Entonces la altura total es 81.5. A esta le vamos a quitar 1.5, de modo que nuestra altura final va a ser 80 metros. Utilizando la fórmula que nos plantea el teorema de Pitágoras, que es b es igual a la raíz de c al cuadrado menos a al cuadrado, usando nuestras variables nos queda de la siguiente manera. A nosotros nos interesa obviamente y, que sería lo que es el cateto b. Entonces queda y va a ser igual a la raíz de 100 al cuadrado, que es la x al cuadrado, menos 80 al cuadrado, que sería el lado a. De modo que al realizar la operación nos da como resultado 60 metros. Estos 60 metros representan la distancia que hay del niño que sostiene el manojo de la cometa a la cometa cuando ésta se encuentra a 100 metros. Entonces, tomando la derivada que hicimos de t, que es de la siguiente manera, tenemos que b, que es nuestra velocidad, por dy sobre dt, va a ser igual a los 20 metros sobre minuto a la cual la cometa se está moviendo. Entonces, sustituyendo nuestros valores calculados en esta función, queda de la siguiente manera. Tenemos que nuestra velocidad va a ser igual a los 60 metros, que es lo que hallamos previamente, sobre los 100 metros, que es a los que está la cometa, por 20. 20 porque es la velocidad que tiene la cometa, dándonos como resultado 12 metros sobre minuto. Esto quiere decir que a esa velocidad el niño debe de empezar a soltar el manojo del hilo cuando la cometa ya está a 100 metros y esta tiene una velocidad de 20 metros sobre minuto. Ahora vamos a proseguir con la parte de la interpretación de los resultados. Tenemos que en nuestro problema 1 se halló la distancia óptima que debían de tener cada árbol en la plantación y se halló que era de 4 metros. En nuestro problema 2 hallamos que la velocidad a la cual el niño
tenía que empezar a soltar el manojo del hilo cuando la cometa se encontrara a 20 metros de él y que esta tuviera una velocidad de 20 metros sobre minuto, nos quedó con 12 metros sobre minuto. Entonces, ¿cómo funcionó la aplicación de la derivada en la resolución de este problema? En el primer problema, la aplicación de la derivada ayudó a que se obtuviera un resultado específico y claro de la distancia que se debía de tener entre cada árbol. Esto era para mejorar el rendimiento en la plantación y así obtener una mayor producción, es decir, que se aumentara la producción de árboles. Y en nuestro problema número 2 era que debíamos de saber exactamente a qué velocidad el niño debía de comenzar a soltar el manojo de la cometa para que ésta tuviera un buen impulso, se mantuviera elevada en el aire y no llegara a caerse repentinamente. Ahora, como punto final, tenemos a la conclusión de la aplicación de la derivada no solo en el área de la física, sino también en otras áreas o ámbitos. El cálculo en sí está enfocado para el área matemática y tecnológica, en donde ayuda a realizar los avances del día al día, pero no solo se ve implícito en estas áreas. Ya desde la antigüedad, incluso en la era moderna, el cálculo ha ayudado a la evolución del ser humano y de la misma sociedad. Lo que hace el cálculo es aparecer o ayudar a la resolución de ciertos problemas que tenemos tanto en la vida cotidiana como en las áreas científicas. Es decir, el cálculo lo podemos encontrar en la economía, en la administración, en la física, en las matemáticas, usada en la industria, en ámbitos laborales que se enfoquen más que nada a problemas matemáticos. Lo que hace el cálculo diferencial e incluso podemos llegar a incluir el integral es ayudar a la resolución de problemas para que con este tengamos soluciones rápidas y eficaces. Es decir, lo que hace el cálculo es abrirnos otro camino aparte para llegar a una misma resolución como si estuviéramos aplicando un método conocido de esa área. Es decir, es una técnica que podemos aplicar nosotros o cualquier otra persona que no se encuentre dentro del área matemática, si no puede ser del área administrativa, para llegar a un resultado concreto, específico y veraz, en donde diga este es el resultado y me va a dar el mismo resultado que si yo lo resuelvo usando una aplicación de la derivada o usando otro método conocido. Entonces, con esto concluimos este video. Esperamos que les haya gustado y que les haya ayudado a entender más a fondo sobre la importancia que tiene el cálculo y cómo podemos aplicarlo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, les agradecemos su atención prestada y esperamos que les haya gustado el video. Muchísimas gracias. ¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando, amiga. Ay, ya vas. ¿Qué te pasa, Carmen? Ya córtale. Bueno, continuando con nuestro tema, ahora vienen lo que son los problemas que nos van a ayudar. Ay, Grábame. Vale. Ya córtale. Bueno, continuando con los ejercicios de las aplicaciones de las derivadas, llegamos a nuestro segundo problema, en el cual vamos a ver el uso de la derivada, pero con el cálculo de la velocidad. Bueno, entonces nuestro